Buenos días, queridos estudiantes. Les saluda su maestra Cindy Plaza. Y el día de hoy espero puedan entretenerse y aprender con el tema de nuestra unidad número 4, el cual se refiere a los fenómenos geológicos y su relación con la estructura de la Tierra. El tema de hoy en sí que vamos a ver y a tratar junto con todos y cada uno de ustedes es la tectónica de placas y su deriva continental. A continuación vamos a ver el material en pantalla y vamos a ir conociendo poco a poco los diferentes conceptos sobre la tectónica de placas. Vemos que nos dice lo siguiente. En la definición de la tectónica de placas nos refiere que las placas tectónicas o placas litosféricas son los distintos fragmentos en que se divide la corteza terrestre y en todos sus bordes se concentra una gran actividad sísmica, volcánica y orogénica. También, según la teoría de la tectónica de placas, nos dice que es una explicación científica sobre toda la estructura y el comportamiento de la litosfera terrestre. Y se preguntarán todos ustedes, estudiantes, ¿qué es la litosfera? Pues bueno, la litosfera es toda la capa externa de la Tierra y según esta teoría, esta litosfera se encuentra dividida en grandes placas, las cuales flotan sobre la astenosfera, que es una capa un poco más blanda y fluida del manto terrestre. Todas estas placas se mueven lentamente debido a las corrientes de convección del manto. Como vemos aquí en la imagen, tenemos la tectónica de placas, la cual nos indica un gráfico, el cual nos dice que en el fondo existen materiales en el núcleo terrestre, los cuales ascienden desde el manto hacia la superficie. Luego, estos de aquí empujan las placas, lo cual da movimiento o da origen a los movimientos tectónicos o movimientos de tierra. ¿Qué más podemos referir sobre la tectónica de placas? Sabemos bien que los desplazamientos de las placas tectónicas producen fenómenos geológicos como los sismos y los volcanes o erupciones volcánicas. También estos movimientos de placas dan formación a cadenas montañosas y cuencas sedimentarias. Existe la rama de la geología que estudia todos estos temas y es la tectónica. Podemos decir que estas placas que están separadas por cadenas montañosas se mueven constantemente de forma lenta, chocando o rozándose unas con otras y se hallan en movimiento sobre la astenosfera, que es la capa del manto superior más cercana a la corteza terrestre. Y esta capa llamada astenosfera se compone principal y mayormente de magma. Ese magma se mueve en el interior de nuestro planeta Tierra debido a las diferencias en las temperaturas, lo que provoca que todas estas placas que estén por encima también se logren mover. Bueno, tenemos tres tipos de placas tectónicas, las cuales son las placas oceánicas, las placas continentales y las placas mixtas. Las placas oceánicas son aquellas que están compuestas íntegramente por la corteza oceánica, es decir, que se encuentran estas placas en los suelos de los océanos, de modo que están sumergidas en toda su extensión. Luego tenemos las placas continentales, que son aquellas que están compuestas mayormente por toda la corteza continental o corteza terrestre. Y obviamente las encontramos en todo lo que es campos de tierra o continentes. En sí están en todos los continentes. Luego, finalmente, tenemos las placas mixtas que están compuestas por una placa oceánica y una placa continental. Estas placas mixtas son las que más predominan en el mundo. Sabemos bien que existen 15
placas mayores y 42 placas menores. Entre las placas mayores más sobresalientes tenemos a la africana, a la antártica, a la sudamericana, la pacífica, filipina, la placa de Nazca, entre otras más. A continuación, tenemos lo que son los tipos de bordes o movimientos de placas, que también son 3. Entre ellos tenemos los movimientos convergentes, divergentes y transformantes. A continuación vamos a ver y conocer un poco más sobre el concepto de cada uno. Los movimientos convergentes son aquellos que se producen cuando las placas tectónicas se mueven en sentido contrario y se empujan entre sí. Este movimiento origina los denominados bordes de subducción, en los que se forman todas las cadenas de montañas y volcanes. Luego tenemos los movimientos divergentes, como lo dice su palabra, consiste en división. Y estos se producen cuando las placas tectónicas se mueven en sentidos contrarios y tienden a separarse. Esta separación de placas da origen a la formación de un nuevo océano. Y finalmente tenemos los movimientos transformantes, que son los que consisten en cuando las placas tectónicas se trasladan lateralmente la una de la otra. Este movimiento en sí no provoca la formación de relieves, pero sí la formación de fallas tectónicas. Ejemplo, lo que son fisuras. Y estas fisuras se producen en la corteza terrestre como producto de la fricción o el choque y roce de las placas. A continuación vamos a ver un video instructivo sobre el concepto resumido del tema en mención. La corteza terrestre está compuesta por placas que flotan sobre un núcleo caliente. Estas placas se desplazan constantemente. Denme un momentito, mejor lo reproduzco en YouTube, porque al parecer debido a la pesadez, si se puede decir así, del video, demora un poco reproducirse Compuesta por de manera placas que fluida. flotan sobre un núcleo caliente. Ahora sí. Estas placas se Presten desplazan mucha constantemente, causando fricción y acumulando energía que, tarde o temprano, se puede liberar en forma de terremotos. La teoría que modela y explica estos fenómenos se denomina tectónica de placas. Hay 7 placas principales, asociadas a bloques continentales, y también hay algunas placas más pequeñas. Estas placas se mueven a velocidades muy lentas, pero constantes, de unos pocos centímetros al año. Existen 3 tipos de bordes entre placas: bordes divergentes, bordes convergentes y bordes de falla transformante. Cada placa tectónica está rodeada por una combinación de estas zonas. Bordes divergentes. La mayoría de estos bordes, donde se produce una separación de las placas, se sitúan a lo largo de las dorsales oceánicas. A medida que las placas se separan, las grietas se llenan de roca fundida que asciende y se enfría generando nuevas rocas en el fondo oceánico. Este tipo de bordes generalmente no produce terremotos, pues no existe interacción directa entre las placas, ya que éstas se están separando. Bordes convergentes. Las zonas de convergencia entre las placas son los lugares donde la litosfera es subducida y absorbida en el manto. Cuando 2 placas convergen, el borde frontal de una se dobla hacia abajo, creando una enorme presión que puede desencadenar terremotos poderosos. La región donde se produce el descenso de una placa oceánica hacia la astenosfera se llama zona de subducción. A medida que las placas se deslizan una sobre otra, se produce una fosa submarina, como la que se encuentra frente a las costas de Perú y Chile. Bordes de falla transformante. El tercer tipo de borde de placas se caracteriza por fallas de desplazamiento horizontal, en las cuales las placas se deslizan una al lado de la otra. Bueno, como pudimos ver, esa es una breve introducción o resumen del tema en sí. A continuación, vamos a ver un poco más sobre el tema
de la deriva continental para complementar nuestro tema de la tectónica de placas. Y nos dice, la deriva continental es una teoría que fue propuesta por el científico alemán Alfred Wegener en 1912. Él sugirió que los continentes no siempre han estado en sus posiciones actuales, sino que se han ido desplazándose a lo largo del tiempo geológico. Él lo que nominaba, según su hipótesis, es que los continentes hace muchos años atrás formaban un solo continente llamado Pangea, como podemos ver en la primera imagen, y que con el paso del tiempo y el movimiento de las placas tectónicas, según la teoría de él, se ha ido desplazando de un lugar a otro, lo cual ha dado como resultado la formación actual que tenemos en nuestro planeta de los continentes. Es decir, hoy en día vemos que los continentes están de manera individual, pero según este científico, los continentes no siempre fueron así, sino que antes todos en conjunto encajaban como un rompecabezas formando un supercontinente llamado Pangea. ¿Qué significa la palabra Pangea? Viene del griego, que pan significa todo y gea significa tierra, es decir, toda la tierra o todos los continentes formaban uno solo. También podemos decir que, según él, esta teoría postulaba que los continentes se desplazaban. Esta teoría de la deriva continental afirma que en algún momento del tiempo geológico los continentes estuvieron unidos en un supercontinente llamado Pangea aproximadamente hace 200 millones de años. Wegener sostuvo su teoría no solo en sus ideas de estudio, sino también en evidencias vinculadas en la forma de los continentes que tienen hoy en día y también con restos fósiles y geológicos hallados. La demostración de él se basa en las evidencias que están comprobadas científicamente, como por ejemplo la forma que tienen los continentes. Él realizó un estudio en el cual determinó que al unir cada continente del mundo, todos compactaban perfectamente formando el continente Pangea según su teoría. También se basó en todos los componentes rocosos, como son las montañas y cordilleras que tienen hoy en día fisuras, las cuales él se consideran que se han ido separando debido al desplazamiento de las placas. Entonces él también dice que estas montañas y cordilleras en mucho tiempo atrás formaban una sola. Luego, otra de sus evidencias es que hay restos fósiles que se encuentran, unos en África y otros han sido hallados en América. Entonces, eso es otro punto a su favor para creer que su teoría está en lo correcto, ya que cómo podían encontrar restos fósiles en África y también los mismos fósiles en América si no hubieran estado unidos, si existe un océano que nos divide entre continentes. Bueno, eso es un tema para que ustedes lo reflexionen y lo investiguen en casa. También podemos decir y ver y acotar que estos dos temas de la tectónica de placas va de la mano con la deriva continental. Pero aún así, esta teoría de la deriva continental hoy en día no tiene suficiente validez para muchos científicos o para muchas personas que estudian la geología. Y esto es todo el tema respecto a nuestra clase de la unidad 4 del día de hoy. Espero hayan puesto mucha atención en lo que les explicamos y vimos durante todo el trayecto de este video y podamos aprender nuevos temas en la siguiente clase. Eso es todo hasta hoy, chicos. Nos despedimos. Chao.